Hello guys, welcome to this session. This is our second session in which we're going to check the topics present continuous and types of questions. And this is our second session. The first session for a topic, but the second session in the tetramestre, in the 4 months period course. And well, I'm going to speak in English and Spanish. First in English and Spanish in order to explain these topics. My name is Francisco Espinosa, and I'm your tutor. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número 2 de sesión síncrona, la cual es la primera en la que veremos tema, ya que la pasada fue sesión de enfoque. Y pues bueno, los temas que vamos a ver el día de hoy son el presente continuo y los tipos de pregunta. Tipos de preguntas que existen, que es preguntas cerradas y preguntas abiertas. Ahora, no será la única ocasión en la que estemos viendo los tipos de pregunta, pero que los veamos a fondo, sí. Okay. Y pues bueno, si me pueden apoyar más adelante en los ejercicios de práctica, encendiendo su micrófono y respondiendo lo que se pide, pues se los agradecería mucho. Sé que algunos de ustedes ya llevaron clase conmigo el tetra pasado. Bueno, hay quienes no han llevado clase conmigo. Espero que nos llevemos muy bien todos y todas. Y pues bueno, a darle, a echarle ganas. So guys, the agenda for today. We start with the objective. Then we have the present continuous, the type of questions, the difference among present simple versus present continuous. Remember present simple, you saw present simple last tetra, but in this period, in this course, we are going to check the present continuous, which is a little bit different than the present simple. And finally, we have what are we gonna do next sesión síncrona. And well, let's continue. Chicos, la agenda, comenzamos con el objetivo seguido de el tema para esta sesión, que es el presente continuo. También vamos a ver los tipos de pregunta, que son las preguntas o las palabras que se utilizan para crear preguntas abiertas. Luego veremos la diferencia entre el presente simple y el presente continuo para terminar con lo que se verá la próxima sesión de espacio abierto. And I'm sorry, the sesión síncrona. So let's continue. The objective, well, the objective is not in the presentation, in the slides, but the objective is that at the end of the class, you will be able to form sentences, affirmative, negative, and interrogative sentences with the present continuous. Chicos, el objetivo es que para el final de la clase ustedes sean capaces de formar tanto oraciones afirmativas, negativas e interrogativas con el presente continuo. ¿Okay? Y bueno, al hablar de preguntas también estaremos hablando, estamos hablando de los tipos de preguntas, es decir, puedan formar preguntas abiertas y preguntas cerradas. So, the present continuous, si hablo muy rápido, díganme y le bajo a la intensidad. So, the present continuous have three main usages. The first one is when somebody is doing something at this moment, when we want to express that someone is doing something at this precise moment. The second usage is when something is happening at this moment when the action has started but hasn't finished. So in the second usage, we talk about that something started at the moment of speaking but hasn't finished yet. It's a non-finite action. And the third usage is when we want to talk about something that is happening around the time of speaking, but not necessarily at that exact moment. Something we do in the present, but not in that moment, but yes, in the present. So I'm gonna give you a few examples. When somebody is doing something at the moment of speaking or at that moment, we have the following example. Says, Sarah is changing her clothes right now. Imagine Sarah is changing her clothes right now and her boyfriend is waiting for her. So both actions are happening at the same time and are happening in the very precise moment of speaking. Another example, we are learning the progressive tense in English, and that's quite right because it's a topic we are learning today. So this is happening at the moment of speaking. So the second usage, when something starts something but it hasn't finished yet, well,
For example, it is snowing at the moment. Imagine it is overcast and it is snowing, so we can say it is snowing at the moment. Or the economy is growing at an exponential rate, which is true in Mexico. The economy is growing actually. And the children are sleeping, so please be quiet. So the children are sleeping is the action that started but hasn't finished yet. So that's why we said, please be quiet. The third usage is to talk about something that is happening in the present, around the present, but not necessarily in this exact moment. For example, Alfredo is studying a lot for his exam. So in this sentence, Alfredo is studying a lot for his exam. We are saying that Alfredo uses part of his time to study for the exam, but he's not studying at the very precise moment. I mean, he is doing it in the present because he wants to fulfill the requirements for the exam, but not in that precise moment. It's around the present. So more or less words. Present continuous is used to talk about something that is happening at the moment of speaking, or something that started in the present but hasn't finished the present. So continuous. There are some grammar rules, but first let me explain the usage in Spanish. Chicos y chicas, el presente continuo vamos a utilizar para tres cosas. Bueno, tiene tres usos principales, tiene más usos, pero tres usos principales. El primero de estos tres usos es para hablar de algo que sucede en este preciso momento, algo que está sucediendo ahorita. El ejemplo que ven aquí dice, we are learning the progressive tense in English. Estamos aprendiendo los tiempos progresivos o los tiempos continuos en inglés. Es algo que está sucediendo en este preciso momento. También lo podemos utilizar para hablar de algo que comienza y que no ha terminado, es decir, que comenzó y que no ha terminado. Es decir, comienza en el presente y continúa al futuro. Por ejemplo, the children are sleeping, so please be quiet. Los niños están durmiendo. Por favor, no hagas ruido. Sé cauteloso, ¿no? Cauteloso. Es una acción que comenzó en el presente y continúa, no ha terminado. Y por último, tenemos que es para hablar de algo que sucede alrededor, es decir, en el presente, no necesariamente al momento de estar hablando, pero que sí requiere tiempo para procesarse. Por ejemplo, dice, Alfredo is studying a lot for his exam. Alfredo está estudiando demasiado para su examen. Si bien esta oración no nos indica que algo está sucediendo al momento de estar hablando o que algo comenzó y no ha terminado, nos indica que en el presente, en estos días, Alfredo se ha puesto a estudiar para pasar su examen y lo sigue haciendo. Requiere tiempo. ¿Okay? Hasta aquí. ¿Todo bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna pregunta, chicos y chicas? ¿Todo en orden? Pueden encender su micrófono, pueden escribir en el chat, sino para pues, volverlo a explicar o continuar con la escritura gramatical. Sin duda, Machi Hinojosa, ¿todo bien? Okay, ¿los demás? ¿Puedo continuar? Okay, bueno, vamos a continuar. So, let's keep on with the grammar structures. Let's keep on going with the grammar structures. Vamos a continuar con la escritura gramatical. So, the present continuous, and this is quite important, the present continuous uses the verb to be. We form the present continuous with the verb to be. If it's positive, well, the verb to be is affirmative. If it's negative, the verb to be, it's followed by the negative particle not. And the question form starts, the closed question form starts with the verb to be. And well, remember, depending on the subject we use, is the conjugation of the verb to be we have to choose. For example, for I, we use am. For he, she, it, we use is. And for you, we, and they, we use are. Okay. The structure for positive or affirmative sentences is the following. Subject plus verb to be, which is am, is, are, depending on the subject we use, plus the verb with ing ending, plus the complement. Okay.
The negative form starts with the subject plus the verb to be, is art, plus the negative particle, which is not, plus the verb with the ing ending, plus a complement. The question form, these kind of questions are called closed questions because only give us yes, no answers. And this kind of questions, these closed questions starts with the verb to be, plus the subject, plus the verb with the ing ending, plus the complement. Remember, depending on the subject, is the verb to be we have to choose. And if the answer is affirmative, we use the word yes, plus the subject, plus the verb to be. Yes, I am, for example. And if the answer is negative, we use the word no, plus subject, plus verb to be negative. No, I'm not. No, she is not. Okay. So now let me explain this in Spanish. Chicos y chicas, la estructura gramatical del presente continuo, presente progresivo es la siguiente. Bueno, antes de ver la estructura de lleno, debemos de tener en cuenta que el presente continuo o presente progresivo se forma utilizando el verb to be. ¿Okay? El verb to be es fundamental. El verb to be y los verbos con terminación en ing, es decir, cambiar la terminación del verbo por la terminación en ing. Ahora, dependiendo del sujeto que usemos, es el verb to be que debemos de seleccionar, debemos de utilizar en la oración. Recuerden que para el pronombre I, que es yo, utilizamos la conjugación am. Para el pronombre he, she, it, él, ella o eso, utilizamos is. Y para los pronombres you, we, they, tú, nosotros y ellos, utilizamos are. ¿Ok? Ahora, la estructura afirmativa se compone de sujeto más el verb to be, dependiendo del sujeto es el que usamos, más el verbo con terminación en ing y un complemento. La forma negativa comienza con el sujeto, seguido el verb to be, más la partícula negativa not, más un verbo con terminación en ing y un complemento. Y las preguntas, bueno, al menos la que vamos a ver hasta ahorita, antes de ver el siguiente tema, es la pregunta cerrada. Las preguntas cerradas, tanto en inglés como en español y cualquier otro idioma, solo arrojan respuestas de sí y de no. Es decir, para este tipo de preguntas no podemos dar una respuesta muy elaborada. Es decir, la respuesta que requerimos es sí o no. Y estas preguntas se componen de la siguiente estructura. Comenzamos con el verb to be, más el sujeto, más el verbo con terminación en ing y un complemento. Si la respuesta es afirmativa, utilizamos la palabra yes más el sujeto más el verb to be solo. Si es negativa, no más sujeto más verb to be negativo. Yes, I am, no, I'm not. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas que tengan con las estructuras? ¿Todo bien? Bueno, si no hay un ejemplo, vamos acá a los ejemplos que tenemos. Si no, no te apures, Juan. Mira, por ejemplo, aquí tenemos una oración afirmativa. Tenemos Sara, que se puede cambiar por el pronombre personal she. Sara is changing. Sara, verb to be. Changing, verbo con terminación ing. Y complemento her clothes right now. Sara is changing her clothes right now. Sujeto, verb to be, verbo con terminación ing y complemento. Okay. Otro ejemplo, we are learning the progressive tense in English. We, nosotros, are, verb to be, sujeto, verb to be, learning, verbo con terminación ing, y the progressive tense in English es el complemento. Okay. ¿Quedó claro, Juan? Ok, perfecto. Vamos a ver un ejemplo. De hecho, vamos a ver muchos ejemplos de ejercicio. Ejercicios de práctica. Vamos a empezar con las actividades de la oración afirmativa. Y bueno, para esta actividad, déjenme compartir su video. Para esta actividad lo que tenemos que hacer es poner lo que nos hace falta, que es el verb to be, más el verbo con terminación en ing.
Okay. Entonces dice I jogger. I is eating, I am eating, or I are ate. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A, B o C. A. B, right. I am eating yogurt. Very good. Next, he soda is drinking, are drinking, or drinking. A, B, or C? C, he drinking. He is drinking, letter A. Very good. Next, we are moving. I'm watching, are watching. C, letter C, we are watching a movie. Very good, guys. Next, they rope, they jump, they are jumping, or they jumping. Letter B. Yeah, very good. Excellent. Next, the old woman, TV in the sofa. Watch is watching or watched? Is watching. Very good. That's it. Next, we have an activity for negative sentences. And it's almost the same. We have to choose the right word. So it says in here, she drinking milk. I'm not, isn't, aren't. Machi says isn't. Very good. Next. Excellent. They playing football. Aren't, I'm not, isn't. They aren't. Very good. Next. He watching TV. Isn't, I'm not, or aren't. Isn't. Excellent. Next. She cooking dinner. Isn't, I'm not, or aren't. Isn't. Very good, guys. Next. They cleaning the house. They aren't. Muy bien, chicos. Excelente. He listening to music. I'm not, isn't, aren't. Machi says he isn't. Okay, very good. Excellent, guys. Muy bien, chicos y chicas. Excelente. So now we have an activity for questions. And in this activity, we have to choose. Oh, my goodness. We have to choose the right answer according to the picture. En este ejercicio vamos a escoger la respuesta correcta de acuerdo a la imagen que tenemos. Are you painting pictures? Yes or no? B, says Machi. Very good, Machi. Are they reading a book? Yes, they are. No, they aren't. Letter B. Right. Excellent. Pueden encender su micrófono, chicos. Is she playing basketball? Yes, she is, or no, she isn't. Yes, she is. Is he doing yoga? Yes or no? Yes. Very good. Are they watching TV? Yes, they are. No, they aren't. Yes, they are. Okay, very good. And well, thank you guys for your answers. You did quite good. Hicieron muy bien, chicos. Muchas gracias por sus respuestas. So now we have the questions. The interrogative questions, the other kind of questions, the WH questions. So the WH questions help us, the WH words help us to create open questions. I mean, questions with a more elaborate answer. Depending on the question we use is the kind of answer we're going to get. And we have the following questions. So we have who, which is used to ask about a person or ask about or act as a subject of the sentence, but mostly to ask about a person. For example, who is that woman? Who are you playing? Who are you playing with? Who are you phoning? Okay, persons. We use where to ask in or what
or at a what place or position someone is. Where do you live? Where are my boots? Okay. Who, person, where, place. When is used to ask about the time, occasion, or moment. When can I see you? When did you last see him? So when is used to ask about the time. Why is used to ask for reasons or explanations. Why are you late? Why was he late? Then we have what. And what is used for asking for specific things or specific objects. What's the matter? What time is it? And then we have how. How is used to ask for a way or a manner or form something happened. How does it work? How do you go to school? Okay. Then we have which is used to ask for a choice. Which is better exercise, swimming or tennis? Which four of the applicants has got the job? I mean, this or this one. Which is used when we have two options available, two options. Okay. Then we have how many, which is used to ask for the quantity of something, but only countable nouns. And well, if we want to use it with an uncountable noun, we use how much. And then we have how often, and how often is used to asking about frequency. How often did you go swimming, for example? So now let me explain this in Spanish. Tenemos las preguntas que ya vimos con anterioridad, que es la pregunta cerrada, que solo admite respuestas de sí de no. Y después tenemos las preguntas con WH o WH questions, que nos permiten formular preguntas abiertas. La estructura de la pregunta es la misma que la estructura de la pregunta cerrada. Lo único que cambia es que al inicio de la pregunta vamos a agregar, añadimos una de estas palabras. Dependiendo la palabra que utilicemos, es el tipo de respuesta que vamos a obtener, porque cada una de estas preguntas se utiliza para un fin diferente. Por ejemplo, tenemos la pregunta who, que en español es quién. Who nos ayuda para preguntar por una persona. Who is that woman? ¿Quién es esa mujer? Who are you phoning? ¿Con quién estás hablando? ¿A quién estás hablando? Después tenemos where. Where lo utilizamos para preguntar. Bueno, where es el equivalente a dónde en español y la utilizamos para preguntar por un lugar. Where do you live? ¿Dónde vives? Where are my boots? ¿Dónde están mis botas? Después tenemos when, que se traduce como cuándo. Cuándo nos ayuda para preguntar el tiempo, la fecha de algo. When can I see you? ¿Cuándo te puedo ver? When did you last see him? ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? A él. ¿Okay? Después tenemos la pregunta why. Why nos ayuda a preguntar por la razón. Se traduce como por qué, separado y con acento. Y podemos decir, por ejemplo, why were you late? ¿Por qué estás tarde? ¿Por qué llegaste tarde? Why was he late? ¿Por qué llegó tarde él o por qué él llegó tarde? Luego tenemos la pregunta what, que se puede traducir como qué o como cuál. ¿Okay? Tiene estas dos traducciones. Y lo utilizamos para preguntar por una cosa en específico o un objeto en específico. Por ejemplo, what's the matter? ¿Cuál es el problema? What time is it? ¿Qué horas son? ¿Qué les digo? What tiene estas dos traducciones, ¿cuál y qué? Dependiendo de cómo lo usemos, es la traducción que va a utilizarse. Luego tenemos how. How nos ayuda para saber la manera en que algo sucedió. Se traduce como ¿cómo? Por ejemplo, how does it work? ¿Cómo funciona? How do you go to school? ¿Cómo vas a la escuela o cómo llegas a la escuela? Seguido tenemos la pregunta which, que se traduce como cuál. Vamos a usarla cuando tengamos dos opciones a escoger y querramos saber cuál es la que escogería alguien, ¿no? Which is better exercise, swimming or tennis? ¿Cuál ejercicio es mejor, nadar o jugar tenis? Which of the applicants has got the job? ¿Cuál de los entrevistados obtuvo el trabajo? Luego tenemos la pregunta how many, que se traduce como cuánto. En español solamente tenemos cuántos solamente tenemos una pregunta que es cuántos. En inglés hay una diferencia entre si los sustantivos que vamos a utilizar o que queremos saber la cantidad son contables o no contables. Si son contables, como las manzanas, las peras,
limones, personas, utilizamos how many. Si no son contables como el arroz, el agua, el azúcar, el aire, utilizamos how much. How many, pues ya saben, son sustantivos no contables, son sustantivos contables, es decir, que los podemos contar con los números ordinales, cardinales, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y how much es para los sustantivos no contables. Para ello necesitamos unidades de medida y, bueno, así podemos hacer las cuentas, ¿no? Las preguntas. Y por último tenemos la pregunta how often. How often se traduce como qué tan seguido y se utiliza para preguntar la frecuencia en que algo sucede. How often do you go to swim? Do you go swimming? ¿Qué tan seguido vas a nadar? Ahora, hay otra pregunta que es at what time? At what time? Y es en qué hora o a qué hora. ¿Okay? Y eso viene en el ejercicio de práctica. ¿Alguna duda con las WH questions? Chicos. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo seguro? ¿Todo perfecto? No hay duda. Los demás, chicos, Machi dice que no tiene duda, pero los demás. ¿Todo bien, Lisette? Pues bueno, si hay alguna duda, me doy cuenta ahorita con el ejercicio. Tenemos el primer ejercicio de WH Questions. Y aquí vamos a contestar lo que se nos pide, la respuesta correcta. Dice, which word is used to ask about a person? A, B, C, or D? Letter C. Okay, very good. Next, which word is used to ask about a thing or activity? How often, where, what time? A, B, C, or D? How often? Si queremos saber qué tan seguido sucede algo, utilizamos how often. Pero aquí nos dice, ¿cuál palabra utilizamos para preguntar por una actividad o cosa en específico? A, B, C, or D? D. No, la respuesta correcta es what. Okay. Which word is used to ask about a place? Para preguntar por un lugar, utilizamos where. Very good. Next, which word is used to ask about a day? B, when. Very good. Next, which word is used to ask how often something is done or happens in the present? A, B, C, or D? How often uses? How often, that's right. And which word is used to ask about the time something is done? Where, how often, what time, or who? A, B, C, or D? Sorry. C, that's right. So, let's keep on with the next activity, which is place the right word for each of these sentences. En esta actividad tenemos que poner la palabra que hace falta. Tenemos una parte de la pregunta y la respuesta. Dice, are they? They are in the school. ¿Cuál será la palabra, la pregunta que nos hace falta? Why, when, where, what? When, ¿cuándo? Si dice, ellos están en la escuela, vamos a utilizar where. Okay, very good. Next, Christmas is celebrated
It is on the 25th December. How, why, where, or when? When, says Machi. Excellent. Next, who, why, where, or how? Are you? I am sick. Who, ¿quién eres tú? Yo estoy enfermo. ¿Tú no? Es how. Se parecen, pero no son iguales. How. ¿Cómo estás? Estoy enfermo. Okay. Are you going? Who, how, where, or what? What are you going or where are you going? Estamos hablando de ir. Where? ¿A dónde vas? Very good. Did you plan to sleep tonight? What, why, when, where? Pueden ser dos preguntas. It could be when or where. Puede ser cualquiera de las dos. Vamos a ver. Supongo que where es la correcta en este ejercicio. Pero también podemos utilizar when. ¿Cuándo piensas dormir esta noche? ¿A qué hora? Es decir, o where, ¿dónde piensas dormir? Cualquiera de las dos preguntas eran correctas. So, now we have the difference among present simple and present continuous. Bueno, ahora vamos a ver la diferencia entre el presente simple y el presente continuo. So, it says here, a significant difference between these two tenses is that we use the simple present tense for things that are permanent or are in general, and the present progressive or present continuous for things that may change or are temporary. For example, and here we have two sentences. The permanent, the present simple says Simon lives in Birmingham, but the temporary says Simon is living with his friends for now. Maybe in the future will may change, maybe not, we don't know, but it's temporary. Instead, with the Simon lives in Birmingham, we're saying that it's permanent. He is living there and he's keeping on living there. Another example says, James works at a bank. Jamie is working at home today. Jamie works at a bank is permanent. Jamie is working at home today is temporary because maybe tomorrow he's going to work to the bank and at the bank. Another example, we walk to work, which is temporary, permanent. And the temporary example says we are walking in the park, which it will get a point in which you finish to walking there and you come back to your house. Another example, I speak English, which is permanent. I'm speaking English right now, which is temporary because maybe in a few seconds I will switch into Spanish, okay? So now let me explain this in Spanish. La diferencia entre el presente simple y el presente continuo es que vamos a utilizar el presente simple para hablar de cosas que son permanentes, rutinas, hábitos que tengamos, y el presente continuo para hablar de cosas que son temporales. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos aquí Simon lives in Birmingham. Simón vive en Birmingham. Es algo permanente. No lo va a dejar de hacer en algunos años. Y tenemos después Simon is living with his friends for now, que sí es temporal. Simon está viviendo con sus amigos por el momento, pero luego, no sé, tal vez después vaya a dejar de vivir con sus amigos. Okay. Ahora, hay otra diferencia que es que no podemos utilizar los stative verbs o verbos de estado con el presente progresivo o presente continuo, solamente con el presente simple. Estos verbos de estado o stative verbs son los siguientes. Bueno, son una parte de todos los que existen. Son belong, que es pertenecer, cost, costar, hate, odiar, have, tener, al hablar de posesión, hear, escuchar, know, saber, like, gustar, love, amar, need, necesitar, own, pertenecer, remember, recordar, seem, parecer, smell, oler, understand, entender y want, querer. Estos son solo algunos, los más comunes, y estos no se pueden utilizar con el presente progresivo.
para hablar de lo que originalmente hablan. Es decir, cambia el significado si los utilizamos, pero a nivel básico no es correcto utilizarlos con terminación, es decir, belonging, costing, hating, having, liking, loving. Si les agregamos la terminación en ing, cambia de ser un verbo de estado a un sustantivo. Por eso no se deben utilizar en progresivo. Pero bueno, ¿alguna duda, pregunta que tengan con respecto a la diferencia entre presente simple y presente continuo? Fácil y sencillo, presente simple, cosas permanentes, presente continuo, cosas temporales. ¿Okay? ¿Dudas que tengan? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí quedó claro, chicos, chicas. Jennifer, ¿todo bien? Sí, perdón, maestro. Es que no podía acceder al Zoom, no lo tenía instalado y hasta ahorita voy llegando. Una disculpa. No se preocupe, no pasa nada, Jennifer. Gracias. ¿Los demás, todo claro? ¿Todo bien? Sí, profe, todo claro. Ok. Pues bueno, vamos a continuar con la actividad. Esta es una actividad de listening. Vamos a escuchar el video 2 veces y bueno, después de haberlo escuchado 2 veces, vamos a responder las preguntas que están aquí en un ladito. What is someone doing in conversation 1? ¿Qué están haciendo en la conversación 1? What is someone doing in conversation 2? Conversación 2, conversación 3, conversación 4. Como es la primera sesión, está bien si me responden en español, pero ya en sesiones subsecuentes sí necesito que me respondan en inglés. Ok, vamos a ponerle atención al audio y ahorita les pregunto. Conversation 1. Where are you? I'm working inside. I am writing a letter to my friend. I am telling him about my life and my new job. Are you using the computer? I am not using the computer because I like to handwrite letters. My hand is getting tired though. Conversation 2. Where is Mary? Mary is cooking in the kitchen. She is chopping up some vegetables because she is making a vegetable soup. How is she making it? She is reading a recipe and following the instructions inside. She is enjoying herself. Conversation 3. What is Bob doing? Bob is working on his car. He is giving it a tune-up. He is changing the oil and checking all the parts of the cars. But he is not working. He is just standing there. He is taking his time because he wants to do the job right. He is listening to the radio as he works. Conversation 4. Where are the twins? They are playing outside. They are playing soccer with their friends. They are using the front lawn as a soccer pitch. Are they having fun? They are having a lot of fun. They are exercising, so they are burning lots of energy. I think they are trying to lose weight. Conversation 1. Where are you? I'm working inside. I am writing a letter to my friend. I am telling him about my life and my new job. Are you using the computer? I am not using the computer because I like to handwrite letters. My hand is getting tired though. Conversation 2. Where is Mary? Mary is cooking in the kitchen.
She is chopping up some vegetables because she is making a vegetable soup. How is she making it? She is reading a recipe and following the instructions inside. She is enjoying herself. Conversation 3. What is Bob doing? Bob is working on his car. He is giving it a tune-up. He is changing the oil and checking all the parts of the cars. But he is not working. He is just standing there. He is taking his time because he wants to do the job right. He is listening to the radio as he works. Conversation 4. Where are the twins? They are playing outside. They are playing soccer with their friends. They are using the front lawn as a soccer pitch. Are they having fun? They are having a lot of fun. They are exercising, so they are burning lots of energy. I think they are trying to lose weight. Okay, guys, so the first question, what is someone doing in conversation 1? ¿Qué están haciendo en la conversación número 1? ¿Qué entendieron? ¿Los escucho o los leo? Adriana Díaz dice, le preguntó las actividades que le gustan, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más sucede en la conversación número 1? ¿Qué sucede? Si estaba usando la computadora y las actividades. Muy bien, Gerson. Muy bien, Adriana. Ahora vámonos a la pregunta 2. What is someone doing in conversation 2? ¿Qué sucede en la conversación número 2? Mary's cooking at the kitchen. Very good, Machi. Number 3, what is someone doing in conversation 3? ¿Qué sucede en la conversación número 3? Bob is working on his car. Okay, muy bien. Y la última, what is someone doing in conversation 4? The twins are playing soccer with their friends. Very good. Excellent, guys. Muy bien, chicos. So, what are we gonna do next session Sincrona? Well, we're going to check the WH words, the review, the different types of questions, the closed and the open questions review, and the model verbs for predictions. Vamos a ver un repaso de las preguntas con WH, es decir, preguntas cerradas, preguntas abiertas, vamos a repasarlo y vamos a ver los modales que se utilizan para predecir. Modales de posibilidad, verbos modales de posibilidad. ¿Alguna duda, pregunta que tengan, chicos y chicas? Los escucho. ¿Todo bien? ¿No hay ninguna duda? ¿Todo está claro? Entonces. Todo excelente. No, el foro de presentación, el de la semana 1. Déjenme un segundo.
para verlo directo en plataforma. El foro de la semana número 1, el de presentación, está abierto toda esta semana. La semana, pues así, toda esta semana. Y el foro de, que corresponde a la semana número 2, que es el presente continuo y los tipos de pregunta, también está abierto toda esta semana. Estoy intentando acceder a la página, pero no me cargan. Está un poquito lento el internet. Pero sí, ambos foros están abiertos esta semana. Ahora, hay otra cosa que también les quería mencionar. El foro que se llama Newsletter, se lo voy a escribir aquí. En ese solamente pongo avisos. No ponemos nada. De hecho, ustedes no tienen que poner nada. Solamente pongo avisos yo. ¿Ok? No es necesario que contesten, solamente es para que lo vean. Donde sí tienen que contestar y que publicar es en el foro de bienvenida, que es el que corresponde a la semana 1, y el foro del presente continuo, foro de discusión, que corresponde a la semana 2. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? A ver, ahorita creo que ya me va a dejar entrar. Es importantes. Cursos. Estoy haciendo el grupo 2. Ahorita que me cargue el curso, lo vemos, porque a lo mejor está oculto. No lo he revisado. Vamos a ver. Este es el foro newsletter. En este ustedes no hacen nada, solamente les pongo avisos. En este foro que está aquí abajo, foro de discusión bienvenida, es donde se tienen que presentar. Y el foro de esta semana, sí está oculto. Ostras, ya se debe de ver. Una disculpa, estaba oculto. En el foro de discusión presente continuo tienen que hacer un comentario y en el comentario de uno de sus compañeros contestar, hacer esta pregunta. ¿Okay? Y pues contestar lo que se pide. Ya les va a aparecer, estaba oculto. Estaba oculto. El foro estaba oculto, pero ya les tiene que aparecer. Si lo revisan, ya les debe de aparecer. ¿Okay? Sí, una disculpa, chicos, no me había percatado que estaba oculto. Por nada, pues bueno. ¿Alguna otra duda, chicos y chicas? ¿Todo bien? Pues bueno, si no hay ninguna duda, no hay otra duda, doy por terminada la sesión. Les agradezco el haber estado el día de hoy aquí. Sí, ambos foros se vencen el domingo, Karina. Sí, ambos se vencen el domingo. Les agradezco que hayan estado aquí, su participación. Si tienen alguna duda, no duden en mandarme mensaje por medio de la plataforma y pues bueno, contesto dentro de antes de 24 horas. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Que tengan excelente pues ombligo de semana y descansen. Bye, chicos. See you. Gracias, profe. Por nada. Hasta luego. Bye.